Hola, ¿cómo estás? Soy Maddie y este es mi historia. Fue súper difícil para mí hacer este video totalmente en español, así que por favor sea amable conmigo y ten paciencia con esos videos, pero quería hacer mucho más videos en español para ustedes. Sí. Nací en Adelaide, Australia en 1995 y soy la hija medio de 3 niñas. Pasé mi infancia en la playa y jugando a los disfraces con mis hermanas. Y aunque mis padres nunca tuvieron mucho dinero, nunca sentimos que nos estábamos perdiendo nada. Viví en la misma casa toda mi niñez y mis padres todavía viven allí hoy. Tenemos 2 gatos, 2 perros, 2 conejitos, un tortuga, 2 patos, 5 gallinas y una familia de cangurus y un koala que nos visitaban a menudo. Cuando era joven, era bailarina. Bailé ballet clásico y ahí aprendí a coser y maquillarme porque hasta los más pequeños tenían usar lápiz y delineador de ojos en los conciertos. Mi familia creció muy multicultural a pesar no salir de nunca Australia. Mi abuela materna es italiana y mi abuelo era estonio. Así que siempre tuvimos comida increíble, grandes fiestas y mucho tiempo en familia. Pero nadie aprendió a hablar italiano, solo inglés. Mis padres también recibieron a estudiantes de todo el mundo para que vinieran a vivir con nosotras durante unos meses. Tuvimos adolescentes de China, Japón, Alemania, Austria, Italia, España, Estados Unidos y más. Y aprendí a apreciar lo importante que es el aprendizaje de idiomas y qué difícil puede ser. Yo fui a una escuela católica y durante unos años fue solo una escuela de niñas, pero esto fue mis años incómodos, así que no hablamos de eso. Cuando me gradué de la secundaria o licencia en Uruguay, estaba obsesionada con la salud y quería ser nutricionista. Así que estudié en la universidad durante años. Me gradué primero en 2017 con una licenciatura en Ciencias de la Salud y mi especialización fue la nutrición. Y luego continué estudiando durante otros 2 años para completar mi maestría de nutrición y dietética. Pero durante este tiempo experimenté algunos desamores y siempre quise algo más de mi vida que vivir todos los días en la misma ciudad. Así que cuando tenía 21 años decidí irme de vacaciones por primera vez. Volé desde Australia hasta Costa Rica sola. Fue aterrador y casi pierdo mis vuelos y me quedo atascado en seguridad. Pero esa es una historia para otro momento. Cuando llegué a Costa Rica no hablaba más de 5 palabras en español, pero me encantó cada momento. Me quedé en una escuela de idiomas en Playa Tamarindo, nadé en la playa, bebí cócteles al atardecer, incluso tuve un pequeño romance de verano con un hombre de Austria
Y este viaje cambió mi vida totalmente. Cuando volví a Australia, seguí estudiando español. Pero en ese momento todavía era un estudiante de universitario y en Australia no obtienes ningún crédito por estudiar un idioma. Así que no podía tomarlo muy en serio porque simplemente no tenía la hora. Llegó a fines de 2018. Comencé a salir con Alejandro y si no sabes por su nombre, su madre es española. En realidad, ella es uruguaya. Así que en ese momento sabía español básico y solo tenía un año más de estudio hasta que terminé para siempre. Y empezamos a pasar en viajar por el mundo. Pero primero pasé todo el 2019 mudándome por Australia. Estudié en un pequeño pueblo del sur de Australia y me mudé a Tasmania durante 3 meses para trabajar en un hospital. Todo mientras Alejandro vivía con mis padres en Adelaida. Cuando finalmente terminó el año, decidimos mudarnos a Uruguay en 2020. Sería nuestro nuevo comienzo juntos. Teníamos entradas para ir a un festival de música para fin de año, pero este festival fue cancelado por los terribles incendios forestales en Australia. Horrible. En camino nos quedamos en casa y fue entonces cuando Alejandro me propuso matrimonio. En enero de 2020 empacamos todo lo que teníamos y tuvimos una fiesta de compromiso. Luego salimos de Australia para viajar por Sudáfrica porque ni siquiera conocía a sus padres. Llegó después de 3 semanas increíbles en Sudáfrica, nos mudamos a Montevideo, Uruguay. Pero solo 9 días después, COVID estaba en Uruguay y todos nuestros planes para viajar por Sudamérica fueron cancelados. Tampoco no pude trabajar como dietista porque no hablaba suficiente español y tampoco quería realmente. Así que comencé a dar clases de inglés en línea y fue entonces cuando abrí una cuenta de TikTok que finalmente se eliminó, pero y comencé a hacer vlogs sobre Uruguay por YouTube. Durante los últimos 2 años nos casamos y pasamos mucho tiempo aislados por dentro y trabajamos muy duro para pagar nuestras cuentas mientras intentamos conseguir un trabajo aquí. Ahora tenemos 2 perros, un gato y una combi van. Y somos dueños de un combi van de 1994 y esperamos conducirla pronto por todo Uruguay. Finalmente, a finales del año pasado, empecé a trabajar en mi pequeño proyecto de pasión, una marca de moda. En lugar de trabajar en la industria de la salud, lo que nunca me hizo feliz, decidí hacer ropa linda en todos los tamaños para todos los cuerpos. Porque realmente creo que todos merecen sentirse bien en su cuerpo y en su ropa. La marca ha tenido mucho éxito gracias a TikTok y a todos ustedes. Y no puedo esperar a ver qué puedo hacer a continuación. Esa es la historia corta o no tan corta de mi vida. Y muchas gracias por ver. Si tiene alguna pregunta, por favor pregunte y por favor
like y subscribe a mi cuenta. Chao. Fue súper difícil para mí hacer este video totalmente en español, así que por favor sea amable conmigo y ten paciencia con esos videos, pero quería hacer mucho más videos en español para ustedes. Sí, muchas gracias y chao. Who do I call